Es a través del cristianismo, en la antigüedad tardía, que se logra esbozar una primera filosofía lineal de la historia. Es decir, la historia se entiende como una línea, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Inicia con el Génesis, pasa por el sacrificio de Cristo y concluye con la resurrección. En este contexto, se presenta una primera querella o disputa entre antiguos y modernos. Representando los antiguos estarían los paganos y por supuesto los modernos van a ser los cristianos. Esta querella no favoreció a los modernos, que querían romper con ese pasado. Los modernos no logran romper con el mundo greco-romano, ya que la Edad Media se llegó a autocomprender ella misma como una época que continúa siendo una extensión del clasicismo. Aquel primer bosquejo de una filosofía lineal de la historia y esa disputa paganos-cristianos pone de relieve uno de los aspectos centrales de la hermenéutica, a saber, la distancia en el tiempo. Pero al no poder cortar con el pasado, surge solo como un primer esbozo, esa necesidad de salvar ese pasado del olvido, al tiempo que en tal recuperación se haga valer las exigencias y los derechos de los nuevos tiempos. Si en efecto la interpretación se sigue dando al interior de un mismo horizonte de comprensión tradicional, pues dado que no pudieron romper con ese pasado, entonces parece darse una tentativa de conferir sentidos siempre nuevos a una tradición que el intérprete considera ininterrumpida y en la que él mismo se considera como haciendo parte de ella. De algún modo, acá sigue la idea griega de un horizonte único de comprensión al que pertenecen tanto texto como intérprete, por lo que el texto sigue siendo inmediatamente comprensible para el intérprete, la mayoría de las veces por lo menos, aunque como también se está evidenciando, la interpretación cada vez va adquiriendo más relevancia. Ferraris nos va a indicar que el humanismo italiano a partir del siglo XIV se rebelará contra esta perspectiva. Los humanistas verán la antigüedad como una época ya concluida. Por tanto, esa época será susceptible de ser objetivada. Acá se da la voluntad de entender a los clásicos y situarlos en la época y en la cultura que les son propios. En este punto, la distancia temporal entre el texto y el intérprete se coloca en un primer lugar, trayendo consecuencias hermenéuticas importantes, pues ya la interpretación va a ser la tentativa de trasladarse hacia ese pasado, hacia ese mundo espiritual que tiene su propio valor de ejemplo. En este punto se resalta un aspecto central del problema hermenéutico. La hermenéutica requiere hacer los mayores esfuerzos cuando se advierte la lejanía de una tradición, de un texto, no cuando el texto o la tradición nos resulta clara y participada. Se trata ahora, entonces, de sustituir una transmisión viviente a través de un renovado conocimiento filológico e histórico de los monumentos literarios del pasado. Se pretende poner o proponer más bien normas y criterios, en este caso pues filológicos e históricos, para interpretar correctamente los textos del pasado. Entonces miren que aquí hay que resaltar que la hermenéutica entonces consistirá en trasladarse con estos instrumentos hacia ese pasado, ¿no?, para comprender el texto en su contexto. La Reforma Protestante ya en el siglo XVI
inserta o se inserta más bien al interior de esta perspectiva que estamos señalando e introduce en la problemática teológica un método de raigambre filológico humanista. En este caso, el principio de la sola escritura. Este principio, que es afirmado por Lutero, nos va a decir que la Sagrada Escritura es cierta, clara e intérprete de sí misma, y por tanto el creyente debe ir directamente al texto, no necesita de la mediación, en este caso de la Iglesia, ¿no? Se da una preponderancia de la interpretación literal sobre la interpretación alegórica que ha instalado la Iglesia. Sin embargo, a esta pretensión de un contacto directo con el texto sagrado, se va a oponer la tesis en virtud de la cual los modernos, o sea, ya los de este siglo XVI, estarían desprovistos de la competencia, de esas habilidades, ¿cierto?, que van a tener los padres de la Iglesia. Pensemos en un Orígenes, en un Jerónimo, ¿no?, en un Agustín. Por lo cual, al estar desprovistos de estas capacidades, no podemos entender el texto sagrado sin la mediación de la tradición, lo que se corresponde, obviamente, con una perspectiva historicista y escéptica, ¿no? Dado la lejanía en el tiempo, pues ya no vamos a poder comprender adecuadamente estos textos. Después de este largo apogeo de la hermenéutica, todo va a cambiar con el racionalismo del siglo XVIII. La hermenéutica, una vez más, va a pasar a ocupar un segundo lugar, ¿no?, un papel secundario. Esta vez, esto se debe a que la Ilustración va a asumir y va a ganar una nueva querella entre antiguos y pasados. En este caso, los modernos van a estar representados en los racionalistas ilustrados, mientras que los antiguos van a ser todos aquellos anteriores a estos racionalistas. Como consecuencia de esta victoria de la razón, lo antiguo termina reducido a creencias inadecuadas, ¿no? El conocimiento antiguo no pasará a ser más que simples fábulas para los racionalistas. Ya en este momento histórico, el problema hermenéutico parece relegarse a un segundo plano y la razón se va a colocar en primer lugar, al ser ella la fuente y el filtro de toda verdad posible, ¿no? Pensemos aquí un poco en Ulpiano, cuando él define antes de los racionalistas al hombre, y lo define como sus huesos son como las rocas, ¿no?, sus venas como los ríos, su vejiga los mares, etc. En ese momento que Ulpiano define al hombre de ese modo, en ese momento eso es conocimiento, pero para los modernos eso no va a ser más que fábula, ¿no?, de pronto poesía. Como queda de relieve con estas descripciones efectuadas hasta este momento, en la hermenéutica clásica hay un énfasis relativo a su vínculo con la retórica que hace pensar la hermenéutica como una inversión del proceso enunciativo. Se admite que la comprensión se da de un modo inmediato, por lo cual el arte de la interpretación solo se necesita de manera auxiliar. Es decir, está la base, el principio in claris non fit interpretatio. Tiene además la hermenéutica la finalidad de proporcionar reglas para interpretar correctamente el sentido del texto. Se desarrolla y consolida en los ámbitos de la filología, la teología y la interpretación jurídica, como lo señalamos,
Además, en ciertos momentos se ha privilegiado la interpretación alegórica y en otras también vimos se le da mayor relevancia o se favorece la interpretación literal. También se logró poner de relieve que la distancia temporal es un problema, digamos, de primer orden a la hermenéutica. Y en últimas, la hermenéutica clásica tiene la pretensión de contribuir en el logro de una comprensión correcta de los textos, ¿no? Estos pueden ser a grandes rasgos, digamos, los distintivos de esta hermenéutica clásica que debemos aquí resaltar.